noches. Hola, ¿todo bien? Muy bien. Un gusto de verlos nuevamente. ¿Cómo estás, María Angélica? Bienvenida. Gracias, Padre. Un gusto. Ahora me voy a poner nervioso porque tengo que hablar frente a vos. La intimida un poco, ¿no? Nada que Pero, ver. pero voy a leer nomás, voy a leer todo lo que dice acá y así. Padre, yo le quiero presentar, lo que pasa es que usted le conoce, Celeste Picot, que también está conectada, es mi esposa. Entonces llegué a presentar los otros días, cuando estuvimos acá en lo del Padre Adán, ¿se acuerda? Sí. Es que ni nos vimos, me parece. Sí, no, un ratito conversamos, después Ah, llegó el Padre Andrés, estaba ahí también. bueno. Sí, vi por ahí es que se van sumando y vi a Celeste Picot también. Bueno. No sé por dónde anda, pero bueno, un gusto a la distancia. Yo voy a abrir mi cámara un momentito para saludarle a todos. Ya estuve hablando un ratito con el Padre Javier, un gusto verlos. Hola María Angélica. Hola. Estoy con mi teléfono, así que por eso no voy a poder mantener la cámara, pero quería saludarlos y quería mostrarle a mamita María que está ahí detrás mío. Buenísimo. Seguimos conectados. Gracias, Eve. Bueno, se van sumando los chicos de Ituzaingó, se acomodaron. Muy bien. Después de estar picando la carne y la cebolla, me imagino. Están trabajando para poder participar de la peregrinación. Mañana tienen venta de locro, me parece. Bueno, cuando diga el comité, podemos arrancar, ¿no? Estoy acá con la pastoral de la diócesis, así que bueno, apago mi micrófono, si quieren pueden apagarlo de ustedes, así nadie interfiere, nos escuchamos todos y bueno, damos paso ahí a la gente de la pastoral. Bueno, buenas tardes a todos. Desde el Colegio Santa María en Virasoro les damos la bienvenida en nombre de la Pastoral Juvenil de la Diócesis, que tiene la misión de estar al frente de esta peregrinación diocesana de la segunda. Bueno, y en este espacio vamos a compartir formación y vamos a entender realmente por qué peregrinamos, por qué tenemos que peregrinar. Así que bueno, le damos el pase al Padre Javier. Bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias al profe Elías, a la profe Giselle también, que está desde aquí monitoreando todo. Y bueno, como dice el título, más que nada como pregunta, ¿por qué peregrinar? Voy a ir abriendo el Power, porque de eso se trata, ¿no? Tratar de entender un poco por qué peregrinar y después por qué peregrinar a la cruz. Así que me parece que esas son dos ideas importantes que vamos a tratar de responder, más que nada de compartir algunos aspectos que tienen que ver con nuestra fe en este sentido y en una devoción tan rica y tan particular como es la de Nuestra Señora de la Asunción, que hoy está en la ciudad de la Cruz.
Bueno, ahí espero que se pueda estar viendo. Ustedes me dicen si está saliendo bien, así si se escucha también. Bueno, ahí está el título que va a ser también no solo el título de esta presentación, sino también es el lema de nuestra segunda peregrinación. Y arrancamos con una preguntita que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué significa peregrinar para la iglesia? Y en este sentido, creo que el profe ya tiene preparado ahí un link. Si ustedes pueden acceder al chat, se van a encontrar con un link. Ese link les va a llevar a una plataforma y la idea es que escriban lo que se les ocurra para responder a esto. ¿Qué es peregrinar, no? ¿Qué piensan? Sin mucha definición. Bueno, si alguien sabe una definición, bueno, bienvenido sea, ¿no? Nos sirven que sean palabritas sueltas, no una frase, sino una palabra nada más, y como un máximo de 3. Y con eso vamos a armar, no digo una definición, pero una idea para ir arrancando con esta charla, ¿no? Bueno, lo que se les ocurra, lo que se les venga a la cabeza en primer momento, ¿qué es peregrinar? Y lo vamos a ir viendo después. El profe va recibiendo ya la info de lo que ustedes van poniendo para arrancar. Ahí en el link presionan, van a ir a la plataforma, una palabrita suelta, no frases, con un máximo de 3 y enseguidita vamos a ir avanzando, ¿no? ¿Qué es peregrinar para vos, que ya peregrinaste muchas veces, vos que estás por hacerlo por primera vez? No vamos a dar mucho tiempo porque si no, se pueden copiar. Padre, le decimos que no anda bien el Google. Peregrinar será como los Reyes Magos que pasaron por el desierto. Otra cosa. Bueno, vale. La caminata que hizo los Reyes Magos, encontrar a María y al bebé. Y en una de las caminatas que tengo que hacer de esto por todo el desierto, que no me acuerdo ahora. Y ahí, eso es lo que más vieran. Perfecto. Bueno, algo de eso va a ir saliendo. Así que bueno, ustedes tienen ahí el link, pueden seguir aportando y vamos a ir avanzando en esto que es nuestra charla de hoy, ¿no? ¿Qué es peregrinar, no? ¿Qué entiende la iglesia? Bueno, para arrancar con cosas que parecen muy básicas, pero que tienen datos importantes, ¿no? Cuando hablamos de peregrinar, estamos hablando, como dice el título acá, elementos indispensables, ¿no? Y lo primero que nos viene a la cabeza, o con lo que la iglesia entiende por peregrinar, la primera referencia es el santuario, ¿no? Un santuario, por ejemplo, de la Virgen, de un santo. Nosotros, bueno, tenemos acá la Basílica de Itatí, por ejemplo, ¿no? Se peregrina hacia un santuario, primer elemento. Segundo elemento, obviamente el santuario requiere que haya peregrinos, aquellos que van para agradecer, para pedir, etcétera, ¿no? Entonces hablamos de peregrinación y aparecen dos elementos. El santuario, vamos a ver que esto va a ir cambiando con el tiempo y a lo que vamos a llegar, ¿no? Santuario y entonces peregrino. En la Biblia vamos a ir teniendo una idea muy clara, muy evidente, que básicamente el pueblo de Dios es un pueblo peregrino.
un pueblo peregrino por muchos motivos, ¿no? Cuando hablamos en la Biblia de la peregrinación, nos encontramos con los patriarcas y han hecho su primer peregrinación, ¿no? Llamados por Dios, sobre todo a partir de un encuentro con Dios, y hacia un punto de llegada que es la tierra prometida. Este va a ser un elemento esencial para la teología, para la Biblia fundamentalmente, algo que va a estar presente. Me detengo simplemente acá y comento algo que podríamos decir como un dato que me llamó mucho la atención, hablando de la cultura guaraní, que los guaraníes también eran un pueblo que peregrinaba en una búsqueda hacia la tierra sin mal, ¿no? Ellos no levantaban templos ni grandes lugares ceremoniales, todo en su entorno, toda la naturaleza era sagrada, ¿no? Y orientada hacia la búsqueda de esa tierra sin mal, ¿no? Y uno escucha la tierra sin mal y aparece ya esa casi que viene solo la música, la canción a la Virgen, que creo que fue compuesta por el padre Julián Cini, ¿no? La Virgen como tierra sin mal también. Bueno, esto es propio de la cultura guaraní, ¿no? Y era una tierra buscada por ellos, ¿no? Por eso el mensaje de cristiano engancha muy bien con lo que era el Antiguo Testamento, ¿no? Esa búsqueda de la tierra sin males, como aquellos que buscaron la tierra prometida, ¿no? En el desierto, a la salida de Egipto, se va a convertir en un largo viaje, ¿no? Un viaje de 40 años, donde continuamente se va a ir produciendo una serie de encuentros y desencuentros entre el pueblo y Dios y aquellos que le guiaban, como era Moisés y los demás, ¿no? Entonces, la presencia de la peregrinación o la idea de caminar es muy, muy típica, ¿no? Cuando el pueblo ya esté en la tierra prometida, Jerusalén va a pasar a convertirse no solamente en una ciudad, sino también en un santuario, ¿no? Un santuario donde los peregrinos avanzan con mucha alegría, como dice el Salmo 42, ¿no? Casi nos imaginamos nuestras propias peregrinaciones también, ¿no? Hasta la casa de Dios, ¿no? Pero Jerusalén se convierte en algo paradigmático como lugar de peregrinación. Y en Jerusalén, el templo, ¿no? Tenemos que ir como acentuando esta idea de que la peregrinación, como decíamos al principio, implica un templo. Bueno, en Jerusalén estaba el templo de Jerusalén construido por Salomón, ¿no? Pero nos encontramos con algo que va a hacer Jesús, que el templo deja de ser el centro, hay un cambio de paradigma, deja de ser el centro cultural, deja de ser el centro para la tradición y para la fe judía, y ese templo, como Jesús va a decir, destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días. Hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? Es decir, que ese templo de Jerusalén deja paso y a Jesús, que es como el templo por excelencia, ¿no? Y en este sentido ya no existe ninguna peregrinación obligatoria, ¿no? Entonces, con esto dicho, creo que podemos terminar la charla porque ya no tenemos ningún tipo de obligación, pero no, no es tan así, así que no se preocupen. La Iglesia ha considerado que las peregrinaciones tienen una forma de piedad muy importante, y es lo que vamos a ver en algunos puntos enseguidita, ¿no? Y también nos alienta a peregrinar, ¿no? Vamos a mejorar algo que me dijeron que no se está viendo el Power, a ver. Se tildó. Suele pasar.
Ahora sí, bueno. Si no se escucha, si no se ve algo, yo en este momento estoy proyectando y sigo proyectando el Power, así que ustedes van avisando al profe Elías o a Giselle si hay alguna falla técnica, ¿no? O a él mismo. Yo no estoy viendo el chat en este momento, así que cualquier cosa le pueden compartir ahí en el chat al profe Elías. Bien, entonces decía que a pesar de que en Jesús queda como, no digo anulado lo que tiene que ver con el templo, pero sí llega a su plenitud en la misma persona del Señor. Sin embargo, y desde él, entonces todo eso que formaba parte de la piedad judía deja de existir. Sin embargo, la iglesia asume esto porque ve que tiene un gran valor la peregrinación, ¿no? Y la alienta, considera buena, y en este sentido se fueron dando a lo largo de la historia muchas situaciones, ¿no? Hubo momentos en la historia donde realmente hubo un florecimiento de las peregrinaciones, después decayeron, etc. Simplemente quería poner esta diapositiva porque por ahí nos suenan más que nada como un apellido, ¿m? Pero lo que ustedes ven ahí, se empieza a llamar romeros a aquellos que peregrinan a Roma como centro de la fe cristiana, sobre todo para visitar, para valorar, venerar las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, ¿no? Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la riqueza que tiene Roma. Pero me parecía interesante esto, ¿no? De alguna manera creo que todos somos romeros, aunque no vayamos a Roma, sino en cuanto a que peregrinamos, ¿no? Bien, ¿cuál es la espiritualidad de una peregrinación? Esto la Iglesia nos propone fundamentalmente porque, bueno, no se trata de un deporte, de una carrera, de mostrar quién llega primero, quién se queda atrás, sino que hay una espiritualidad que mueve a la peregrinación y tiene elementos, son esos elementos lo que vamos a ver ahora y que nos puede servir para preparar nuestra peregrinación, ¿no? Hay una dimensión escatológica, esta es una palabra un poco técnica, un poco rara, pero bueno, ¿a qué hace referencia? A que el peregrino es alguien que camina hacia esa patria definitiva, como veíamos antes, ¿no? La tierra prometida, la tierra sin males para la cultura guaraní, y la vida es una peregrinación, desde que nacemos hasta que llegamos al cielo, que es la patria definitiva, ¿no? En este sentido, en esta dimensión escatológica, la vida se convierte en una peregrinación. Homo viator significa el hombre que camina, ¿no? El hombre peregrino en esta vida. También la peregrinación tiene como otro elemento muy importante la dimensión penitencial. ¿En qué sentido? Es como partir desde los propios errores, el propio pecado, para llegar a un destino de perdón, para un destino de purificación, ¿no? Esta es la dimensión penitencial, para lograr esta libertad interior, ¿no? Que por supuesto después se puede concretar todavía más, como lo vamos a ver, en una acción de la vivencia del sacramento de la reconciliación, ¿no? También forma parte de la espiritualidad de la peregrinación la dimensión festiva, ¿no? Como eso que veíamos recién, ¿no? Vamos con alegría a la casa del Señor, que eran lo que cantaban los judíos cuando iban a Jerusalén, y también todos tenemos, ¿no? Ese recuerdo del canto, no vamos caminando con la cara triste, no vamos caminando como, no sé, en un duelo, como si fuese algo que es deprimente, por eso se preparan todo lo que tiene que ver
con la animación a través del sonido, por ejemplo, de los que cantan, o los mismos peregrinos, ¿no?, que van cantando. La dimensión festiva es un elemento importante también, ¿no? ¿Qué es la dimensión cultural? Porque la peregrinación, nos dice la Iglesia, es un acto de culto, es esencialmente un acto de culto, porque el peregrino camina hacia el santuario para encontrarse con Dios, ¿no? Eso que decíamos recién, no es que vamos a visitar un lugar, una ciudad que no conozco, vamos a visitar un lugar atractivo, no vamos solamente por eso, ¿no? Vamos principalmente al encuentro de Dios, ¿no?, para rendirle nuestro culto de adoración, para abrirle el corazón. Pero el peregrino también vive una dimensión apostólica, porque de alguna manera, así como Jesús caminaba por Israel junto a los apóstoles, también nosotros vamos caminando como esos discípulos, también porque es real, como lo dice el Señor, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Y vamos a ser muchos más que tres en esta segunda peregrinación diocesana, así que podemos decir con toda verdad que vamos a caminar con Jesús y vamos a revivir también en las caminatas que él hacía por Tierra Santa. Y es apostólica también porque es una oportunidad para que nosotros invitemos amigos, familiares, conocidos, a una peregrinación que es un encuentro con Dios también, ¿no? La dimensión comunitaria o de comunión tiene que ver en esto de caminar con otros, ¿no? Y ahí ya nos empieza a sonar lo que es el significado de sinodalidad, ¿no? Caminamos con otros, caminamos juntos, caminamos en comunión. ¿En comunión de qué? Porque tenemos la misma fe, porque tenemos el mismo amor. Y vamos, como dice ahí, no en un viaje, sino que vamos en una caminata de fe espiritual, ¿no? Dejamos estos elementos que queden ahí y cómo se peregrina, ¿no? Creo que todos lo sabemos, pero es importante, me parecía, poner esto porque nos puede ayudar a la preparación, ¿no? Por supuesto que culmina la peregrinación cuando llegamos al lugar donde tenemos las celebraciones, cada uno en ese trayecto va descubriendo, va compartiendo la vida con otros, va compartiendo la fe, experiencia, nos llena el corazón también como una experiencia que nos enriquece y nos hace crecer, ¿no? Compartir la fe siempre es muy bueno. Tenemos un punto de partida que dentro de lo posible, sería bueno tener la misa, la celebración de la Eucaristía o algún momento de oración, ¿no? Una propuesta que puede ser la liturgia de las horas, el rosario, ¿no? O si contamos, que seguramente que sí, con un sacerdote, diácono que nos acompaña, por ahí también recibir la bendición, ¿no? Bien, no es que nos subimos al colectivo y nada más, sino que lo hacemos ya con un signo, con un gesto de fe. La última etapa tiene que ser la más intensa porque ya vamos llegando y entonces se incrementa la oración, se incrementan los cantos, no es que vamos llegando a última etapa pidiendo agua, pidiendo ambulancia, no, vamos aumentando la oración, lo festivo, el canto, ¿no? Ya se divisan el santuario, la iglesia, en este caso la cruz, y entonces nuestro ánimo aumenta, ¿no? En el lugar es importante que haya alguien que dé la bienvenida a los peregrinos, ¿no? Como dice ahí, con una especie, no necesariamente, pero algo parecido a una liturgia de entrada, ¿no? Donde los peregrinos puedan sentirse bien recibidos, donde se les acompaña en esta entrada, ¿no? Para llegar ya a la etapa final del camino, ¿no? ¿Qué se hace cuando se llega? Bueno, fundamentalmente se puede aprovechar para confesarse, para vivir el sacramento de la reconciliación,
se puede dar gracias a Dios con alguna oración, o se puede pedir, por supuesto, vamos hasta la Virgen para pedirle por nuestras necesidades, por nuestros enfermos, por nuestros sufrimientos, por nuestras comunidades, por lo que vamos llevando, no es un paseo, es un encuentro con Dios a través de la Virgen en este caso, ¿no? Y vamos a tener, como ahí está la propuesta, la Eucaristía también, y como para cerrar, acá dice culminar, punto culmen, punto alto, pero no es el fin todavía de la peregrinación, ¿no? La peregrinación va a terminar cuando regresemos a nuestro lugar, ¿no? Para ahí en ese lugar desde donde partimos, si fue nuestra capilla, si fue nuestra parroquia, poder hacer la última oración en comunidad. Y si, bueno, de alguna manera eso no es posible, podemos ir rezando ya en el último trayecto, en el transporte, en el colectivo, en el auto, ¿no? Donde se da gracias por lo que significa el don de la peregrinación y sobre todo la fuerza para vivir ese compromiso que seguramente cada uno de nosotros asume mientras va caminando o en el mismo lugar de la llegada, ¿no? Bueno, desde la antigüedad el peregrino ha querido llevarse algún recuerdo del santuario visitado, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de las grandes basílicas donde hay, donde sobre todo se tiene ya una organización en este sentido, quizás ahí en la parroquia de la Cruz podamos conseguir alguna estampita, alguna imagen, ¿no? Esto no lo digo como una cosa que tiene que estar, sino que voy comentando lo que la Iglesia nos propone en sus documentos, ¿no? Bien, recuerdos y bueno, ahora creo que viene la mejor parte en este tratar de responder que a lo mejor el profe ya tiene algo que tiene que ver con la nube, si participaron, si hay mucho o poco, pero bueno, por ahí lo puede ir compartiendo. Yo avanzo en esta segunda parte que es presentar no detalles. Tenía mucho previsto, pero después fui eliminando diapositivas por una cuestión de tiempo, pero también porque la idea es que cada uno descubra quién es Nuestra Señora de la Asunción, ¿no? Y por qué lleva como ese subtitulito de Acaraguay en Bororé. Bien, así que, ¿por qué peregrinar? Los elementos de la espiritualidad y cómo se peregrina. Ah, bueno, muy bien, tengo la data, último momento, como dice en la tele. Bueno, parece que hay estampitas ahí en la parroquia que ya van a ir llegando y vamos a poder tener de esta preciosísima imagen de la Virgen, ¿no? Bueno, hay un elemento para entender a la Virgen, tenemos que entender elementos muy, muy técnicos que María y que Angélica lo puede explicar muchísimo mejor que yo. Voy a hacer una presentación nomás. Hay desde la antigüedad como una especie de lema, es un principio, ¿no? Que la sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos, es decir, cuando alguien entrega su vida por Cristo en algún lugar, florece la fe en ese lugar, ¿no? En el año 1629, como ustedes pueden ver ahí, se produjo el martirio de 3 jesuitas, Roque González, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo. Fueron acá muy cerquita, casi a 100 kilómetros, podríamos decir, cerquita de Virasoro, ¿no? En lo que hoy es Brasil, en Caaró, ahí asesinaron, sobre todo a instancias de los hechiceros, asesinaron a estos 3 jesuitas, Roque González, que fue el fundador de las reducciones que había en ese momento. ¿Qué es lo interesante de esto? Al año siguiente, el superior, ¿no?, que es una autoridad dentro de la Compañía de Jesús, va al lugar del martirio y celebra una misa. Ahí va a recoger el corazón incorrupto, que sobrevive porque queman el cuerpo, pero el corazón de Roque permanece,
ese corazón sigue hasta hoy, está en la capilla del Colegio Cristo Rey en Asunción, colegio de los padres jesuitas, y el obispo, el superior, celebra misa en ese lugar. Cuando regresa, cerca de lo que hoy es San Javier Misiones, funda una reducción, que es la reducción de San Francisco. Hasta ese lugar van a llegar una comitiva, un grupo de indios que estaban en la zona del arroyo Acaraguá, ¿no? Estos indios llegan y hacen un pedido al superior. Quieren ser cristianos y piden sacerdotes para que los instruyan y les celebren los sacramentos, ¿no? El superior le va a decir que eso no es posible porque no cuenta con sacerdotes suficientes, eso no va a ser un obstáculo para la comitiva, que días más tarde va a volver nuevamente, pero ahora con una delegación mucho más grande. 10 caciques, 130 indios y 9 mujeres para insistir en el pedido. Querían ser sacerdotes. Esto era una comunidad que estaba ahí en la zona de Acaraguá. Ya nos empieza a sonar el nombre y por qué, por qué aparece esta terminología, este nombre, ¿no? Bien, se va a producir la fundación en 1630, el padre Pedro Romero, ¿no? Va a fundar la reducción de Nuestra Señora de la Asunción a orillas del arroyo Acaraguá. El sacerdote que va a estar a cargo de la cura de almas en esa reducción va a ser el padre Cristóbal Altamirano. Si los peregrinos prestan atención cuando vayan a la cruz, van a descubrir que hay una calle que lleva el nombre del padre Cristóbal Altamirano. Fue el primer sacerdote de la reducción que además le tocó dirigir un poco o instruir militarmente a los indios de la reducción, ¿no? Por una cuestión que vamos a ver enseguida, ¿no? ¿Qué son los bandeirantes? ¿Por qué aparecen los bandeirantes? Bueno, como ahí está definido, era un grupo que capturaban indios para llevarlos a trabajar como esclavos en las facendas o ingenios azucareros en lo que hoy es Brasil, ¿no? Entonces, en la zona de San Pablo. Los esclavizaban, para ellos era súper conveniente, muy fácil llegar a una reducción. ¿Por qué? Porque ahí estaban concentrados grandes cantidades de mano de obra fácil, porque no tenían defensa y porque tenían muchas profesiones que aprendían en las reducciones con los padres, ¿no? Entonces era mucho más fácil ir directamente a la reducción que tratar de capturar los dispersos en las selvas, ¿no? Bueno, esto era muy habitual, por eso se van a producir ataques a las reducciones, y la reducción de Nuestra Señora de la Asunción era la que estaba más al norte en ese momento, justamente ahí en Acaraguá la primera, y la que recibía los primeros ataques los bandeirantes, ¿no? Bueno, por una serie de cuestiones históricas, se va a producir como una gran avanzada, una gran bandeira, porque los padres jesuitas van a tramitar la defensa de las reducciones, eso no le va a gustar a los paulistas, entonces organizan como una gran avanzada que llega en el año 1641, ¿no? El 25 de febrero, una noticia de que estaban avanzando, que se venía esa gran bandeira. En el arroyo Acaraguá se va a producir un primer enfrentamiento con un grupo pequeño que estaba como siendo de centinela, de vigía, porque sabían que se venían esa gran bandeira. Fue un enfrentamiento no importante, sino que se van a replegar hacia el arroyo siguiente, que es el Embororé, ¿no? De la Acaraguá se trasladan hacia el Embororé. En ese lugar
va a tener el famoso combate o batalla de Embororé. Por eso ya vamos completando el nombre de la Virgen, Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguá y Embororé, ¿no? Puse estos números porque para que nos dimensionemos un poquito esto, ¿no? 4.200 soldados guaraníes contaban con 300 fusiles, arcos, flechas, ondas, un cañoncito, ¿no? De bronce, me imagino, y varios cañoncitos de Tacuruzú, esa tacuara más grande, podríamos decirlo nosotros, que eran revestidos con cuero y funcionaban 3 o 4 disparos y se destruían. Si alguno tiene la oportunidad, que seguro que sí, podrá acercarse al centro de interpretación y creo que ahí se puede ver precisamente uno de estos cañoncitos de Tacuruzú, incluso revestidos con cuero que se utilizó en esa batalla. Por supuesto que son números que a diferencia de la Gran Bandeira, eran ínfimos, ¿no? Sin embargo, la preparación esencial o más importante no solamente fue la militar, sino la preparación espiritual, ¿no? En la reducción de Embororé, ayunan, celebran los sacramentos, las misas, y los sacerdotes empiezan, fíjense ustedes, la confesión de todos los que están involucrados en la batalla y en toda la reducción el día sábado 9, domingo 10 y lunes 11. Se confiesan todos porque sabían que para muchos sería sus últimos días de vida en el combate, ¿no? Combate que se va a desarrollar el lunes 11 y va a terminar, a pesar de la gran diferencia de entrenamiento militar y de recursos de armas, con la victoria guaraní, ¿no? Que no solamente se concluyó en ese día, el día 11, sino que al día siguiente también ya con envalentonados los guaraníes van a buscar a los bandeirantes, lo van a perseguir por la selva, ¿no? Un poco en esta línea combativa, pero también para recuperar a muchos de los que de alguna manera fueron también capturados por los bandeirantes. Yo quisiera leerles algo que está en el libro de María Angélica, ella también, si quiere, lo puede contar después, cómo se vivió, pero fundamentalmente la actitud que tuvieron en la búsqueda de aquellos, ¿no? Les leo un fragmento. Después de la batalla de Embororé, los pobladores de Asunción salieron a rescatar a aquellos que habían sido capturados por los portugueses. Dice el padre Cristóbal Altamirano: los han ido buscando por los montes y traído a esta reducción, no perdonando fatigas ni trabajos que se padecían, buscando a los enfermos, trayéndolos en 2, 3 y a veces 5 días, ¿no?, a cuestas por entre insuperables serranías y espesura de los bosques, pasando hasta la cintura los arroyos y ríos más arriba, cargados con aquellos enfermos, carga que aunque en sí tan pesada, la hacía suave y ligera el amor y caridad a sus prójimos, que era tan ardiente que algunos de estos indios los han traído, los nuestros, de 30, 50 y aún 70 leguas de camino por entre espesos bosques, gastando en su busca 2 y 3 semanas, incluso, o como dice acá el relato, y aún un mes entero de viaje, ¿no? Continúa diciendo María Angélica, relata luego la carta, los casos milagrosos que sucedieron en estos rescates por la intercesión de la Virgen Santísima y de Jesucristo, ¿no? La victoria de Embororé fue atribuida a la Santa Patrona según la tradición, ¿no? Y en acción de gracias a la batalla de Embororé, manos guaraníes
tallan la imagen como acción de gracias, insisto, manos guaraníes, imagen que ustedes están viendo ahí en la presentación, que viene de fruto de tomar conciencia de que la inferioridad de armas, la inferioridad de soldados y la inexperiencia en el combate, sin embargo, ellos tenían, podríamos decir, un arma secreta que era el acompañamiento de la Virgen ante ese agresor injusto. Y por eso se talla esa imagen que ustedes ven ahí, que hoy se encuentra en el templo parroquial de la ciudad de La Cruz, y que por la gracia de Dios todos vamos a poder conocer y ver de cerca el día de la peregrinación, ¿no? Así que hasta aquí llego yo. Como dice ahí, nos vemos en La Cruz. Si hay alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer. Habilitamos los micrófonos, compartimos alguna cosa y después vamos a dar paso a la pastoral para alguna cuestión más técnica, más de logística, que tiene que ver en torno a los avisos, ¿no? Pero, bueno, voy a desconectar la presentación y empezamos, si quieren, algún comentario, alguna pregunta, que se entendió, no se entendió, y la idea es que podamos, sobre todo, caminar juntos en sinodalidad hasta este lugar tan importante que tenemos aquí en nuestra diócesis, y que fue ínfima la presentación, y sin embargo me parece importante porque la idea es que se queden con las ganas de conocer más, que se queden con las ganas de ir hasta la cruz y ver esta preciosísima imagen de Nuestra Señora la Asunción, que un día posibilitó la victoria de los indios guaraníes. Angélica, vi que habilitaste el micrófono. Si querés comentar algo, yo me callo. No, padre, yo no puedo comentar nada más porque usted ya dijo todo excelentemente bien. Yo no hubiera podido decirlo mejor. Además, yo vine también para reflexionar sobre la peregrinación y el sentido de la peregrinación. Realmente muy importante. Muchas gracias, María Angélica, muchas gracias. Bueno, cualquiera, si quiere comentar algo, alguna pregunta, algún aporte, adelante. Bueno, desde la pastoral también agradecemos al Padre Javier por nos brindar ese momento que yo considero que es un momento espiritual y a la vez también un momento de historia. Yo creo que también ahora queda en nuestro corazón esa inquietud de poder acercarnos en este día y poder compartir juntos ese gran momento también que va a vivir la diócesis, también en preparación a esos 45 años de existencia. Entonces yo creo que es motivo de mucha alegría, de mucha esperanza para nuestra diócesis y de crecimiento también. Yo creo, siempre digo a los jóvenes, en la propia historia de existencia de lo que fue las reducciones y también de lo que es nuestra diócesis de Santo Tomé. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, el padre Aníbal que también está ahí, si quiere hacer algún aporte. Bienvenido, padre Aníbal, el actual párroco de La Cruz, así que bueno, también nos puede comentar algo. Hola a todos, un gusto escuchar al padre Javier con el resumen que hizo, muy interesante, y también le agradezco a María Angélica que nos acompaña siempre, que ella es la que, bueno, recapituló todos los datos que estaban por ahí dispersos y hizo esa publicación sobre la historia documentada de la reducción jesuítico guaraní de La Cruz y de la historia de la Virgen, sobre todo, que es lo que nos interesa. Bueno, simplemente contarles que nosotros acá en La Cruz estamos sumamente entusiasmados con esta iniciativa de la peregrinación diocesana al encuentro de María de la Asunción de Acaraguá y en Bororé. Aquí estamos insistiendo mucho con toda esta terminología.
segunda peregrinación diocesana al encuentro de María de la Asunción de Acaraguá y en Bororé. Porque nos entusiasma mucho, desde el cariño que le tenemos a María de la Asunción de Acaraguá y en Bororé, que se le tome cariño y devoción a esta imagen con su historia y el significado que tiene de acompañamiento de su pueblo desde aquel momento, cerca del 1642 o 43, ininterrumpido con sus hijos hasta el día de hoy. Me parece que eso es un tesoro grandísimo que tenemos en la diócesis, que esta talla no haya ido a parar a un museo y que siempre haya estado en culto público, a la veneración de los fieles, y que podemos interpretar como un signo de la Virgen, claro, de que quiere reinar en nuestra tierra y que está presente y que nos acompaña siempre. Esto es para nosotros, esperando que Dios bendiga este proceso, un principio de un proceso justamente de santuarización de la parroquia de la Cruz. Nosotros no tenemos así instaurados, ya desarrollado un santuario en nuestra diócesis. Pero esto podría ser un inicio, dada la relevancia que tiene para nuestra historia y para nuestra región diocesana, esta imagen de la Virgen, ¿no? Y todo lo que significa. Por lo tanto, bueno, esperamos que Dios acompañe con su bendición este inicio incipiente de este proceso de santuarización, y ojalá que así sea, de la Parroquia de la Cruz. Por eso cada año nos ponemos como anfitriones de todas las comunidades de la diócesis para recibirlos, para dar a conocer la devoción a María de la Asunción de Acaraguá y en Bororé, y también para transmitirle el cariño que nosotros le tenemos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, padre. Después le vamos a hacer unas preguntas al padre más de logística, pero bueno, ahora vamos a ver si alguien quiere hacer algún aporte, alguien de la pastoral. Adelante, Sergio. Sí, hola padre, ¿cómo está? Gracias por la presentación y gracias también a la señora María Angélica por su presencia. Los aportes que ha hecho para esto fueron muy importantes, y parte de la peregrinación, o mejor dicho, toda, la hemos basado en el libro que nos han acercado desde la comunidad de la Cruz. Así que muchísimas gracias. Y también le agradecemos a todas las personas que están conectadas y que quisieron ser parte de esta presentación para poder peregrinar, ¿no? Para conocer a nuestra madre hay que llegar hasta ella, y ahora tenemos esta tarea, esta misión de peregrinar con el corazón, y ahora el 11 de mayo con el cuerpo. Así que bueno, nos preparamos para eso. Y solamente agradecerle también a todo el equipo de la Pastoral Juvenil, que es la encargada de la logística de preparación para que se haga esta peregrinación diocesana, en la cual están todos invitados, por supuesto. Así que bueno, solamente pedirles a todos que si pueden prender un ratito las cámaras y hacemos una foto general de esta presentación del padre Javier. Ahí estamos, no sé quién, Giselle. Sí, mientras van tomando la foto, hay una pregunta para el padre Aníbal en el chat. Yo no lo veo, pero algo de una oración que puede ser haya compuesto el padre. Adelante, sí. María Angélica. Sí, yo quería hacer a raíz de lo que las últimas cosas que escuché, me vino a la mente la peregrinación y lo del santuario que mencionó también el padre Aníbal,
que la peregrinación es importante porque es importante la historia, bueno, a mí me gusta no solo por eso, sino porque es importante afirmarse en las raíces, pero la peregrinación es el momento en que lo antiguo y lo nuevo se encuentran, porque es un momento de la iglesia hoy en la que todos nos encontramos para evangelizar este momento presente, afirmados en esas raíces históricas. Es bueno conocer, es muy importante, y eso es lo que tiene la presencia de María ahí en la cruz, de la Señora de la Asunción de Acaraguay en Bororé, porque ella mantiene presente esa historia, mantiene presente esas raíces que nos reafirman como iglesia, en ese caso como la diócesis que está cumpliendo sus 45 años y que nos permite, digamos, enfrentar los desafíos de la evangelización en el presente. La peregrinación es ese momento de encuentro entre el pasado y el presente, y que nos proyecta en esa evangelización para hacerla realidad hoy. Hay una frase que acá escribió una persona que colabora mucho con las fiestas patronales siempre en la serenata, que es Cuca Faúndez, y ella habla de que el rezo se mezcla con la historia, se transmite con la historia, la oración, y esa es una frase que a nosotros nos llega mucho, ¿no? Que el rezar con la Virgen, estamos mezclándonos con la historia, estamos siguiendo transitando y siguiendo construyendo la historia que se inició, en nuestro caso, de fe a través de lo que fue la batalla en Bororé y la advocación de Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguay en Bororé. Y hacían una pregunta sobre la oración de la Virgen. Lo que el padre Aníbal escribió fue la oración de consagración a Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguay en Bororé, pero la oración que conocemos nosotros, la que está aquí, fue escrita en el año 1957 por el padre Ramón Félix Mancilla, que fue nuestro párroco durante más de 28 años, aquí en la parroquia, un sacerdote que era originario de Mercedes, Corrientes, estuvo por varias localidades, y bueno, se quedó con nosotros, y él fue el que nos contó por primera vez a través de la catequesis, a través de charlas, millones de maneras como pudo, porque era historiador, nos fue contando la historia de la Virgen. Y así nos fue llegando, y así seguimos investigando nosotros y cada uno, varias personas acá en el pueblo también, descubriendo y redescubriendo la historia, nuestra propia historia, ¿no? Y ahí aparece la Virgen. Es así, esa oración que aparece en las estampas, que es la oficial, es del padre Mancilla, y yo escribí la oración de consagración porque el año pasado tuve la gracia de estar aquí en la Cruz como pastor en el momento en que se cumplían los 375 años de creación de esta parroquia. Entonces, en ese acto que la profesora María Angélica nos acompañó también, hicimos la consagración de todo el pueblo de la Cruz y todos sus habitantes a María de la Asunción de Acaraguay en Bororé, que nunca se había hecho, ¿no? Y así como el padre Mancilla escribió la oración oficial, ahora está esta oración de consagración que la vamos a ir renovando en cada aniversario de creación de la parroquia. 376 años serán el próximo año, este año, que se dice pronto, ¿verdad? Pero la hace una de las más antiguas de toda la región. Así que no sé si pasaré a la historia como el padre Mancilla o me quedaré 17 años por acá, pero la oración ya está escrita. Me parece que alguien levantó la mano, puede ser Karina. Adelante. Buenas noches, un gusto. Bueno, no sé cómo aparece en mi nick o en mi nombre, porque estoy desde el celular y hay funciones que no entiendo, no encuentro, pero estoy conectada desde Oberá,
y vivo en una localidad cercana, estoy a 20 kilómetros del Peñón de Embororé. Así que, bueno, personalmente tengo una conexión muy fuerte, me parece un lugar muy especial, el Peñón como espacio de espiritualidad, de oración. Y nosotros en Oberá tenemos para nosotros también es muy especial porque nuestro primer obispo consagró la diócesis a Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguay en Bororé el día de su ordenación episcopal, cuando estuvo presente también María Angélica, me comentaba. Así que bueno, mi corazón ya está con ustedes en la peregrinación. El año pasado quise ir, no se dio, vamos a ver si se puede este año, inclusive en algún momento por la conexión que existe en el origen de la diócesis de Oberá, esta advocación tan hermosa. Un deseo, que les pido que pongan en oración para que quizás más adelante esta peregrinación sea interdiocesana y podamos compartir nosotros también este pasaje, este camino de espiritualidad junto con ustedes. Y a raíz de eso, la pregunta que tengo es si hay lugar para dormir en el pueblo. Porque para venir desde tan lejos, tendríamos que ir un día antes. Gracias. Gracias, Bueno, Karina. A ver, adelante, padre. Sí, Karina, muy lindo lo que decís y nos estás dando una pista muy interesante, lo de ampliar la convocatoria hacia una peregrinación interdiocesana. Muy interesante lo que decís, porque también la Virgen de Acaraguay en Bororé es la patrona de los 30 pueblos jesuíticos guaraníes, con lo cual es mucho más grande la devoción que el simple territorio parroquial y diocesano, ¿no? Así que muchísimas gracias por ese aporte, tomo nota. Bueno, en cuanto al alojamiento, además de los bancos de la plaza, que hay varios, también hay Está la algunos casa de Marisa. hoteles, la casa de Marisa, casa de gente catequistas o de alguna familia que con tiempo se le puede avisar y te puede recibir, como no. Estaba por preguntarle a María Angélica, porque para no leerlo del libro, ya que le tenemos en vivo e indirecto, creo que en la parte de la conclusión del libro vos pusiste algo que realmente es muy, muy importante también, como esta devoción a la Virgen en la Ciudad de la Cruz nunca se cortó, nunca desapareció, ¿no? Y por eso las fiestas patronales, las novenas y en sí, en todo el pueblo, sigue teniendo una fuerza muy grande esa devoción. ¿Cómo llegaste a esa conclusión para comentar? Sí, efectivamente, eso fue lo que más me llamó la atención a mí para hacer la investigación, el ver cómo nunca se cortó esa devoción, cómo siguió viva toda esa tradición en la cruz. Y yo creo que la presencia de la imagen de la Virgen es la que permitió que siguiera, que hubiera una continuidad en la cruz que no se da en otros pueblos que también originalmente fueron reducciones y que sin embargo en esos otros pueblos se cortó un poco la tradición, cosa que no ocurrió en la cruz. La cruz fue destruida, fue incendiada, la iglesia misma de la reducción se vino abajo y sin embargo se preservó la imagen de la Virgen, y la imagen de la Virgen es como que siguió congregando y manteniendo firme toda la tradición, dando una continuidad al pueblo de la cruz que se transmite hasta el presente. Yo justamente la semana pasada estuve en Brasil, también en la zona de las Misiones, precisamente en Caarón, el lugar donde murió Roque González. Había un encuentro y estuve hablando de este tema y justamente de esa tradición en la cruz y de la Virgen de Acaraguá en Bororé, y quienes no conocían quedaron súper sorprendidos y interesados.
y los que ya conocían, bueno, se va siempre profundizando algún aspecto, porque llama la atención esa continuidad que se dio en la cruz. Y yo creo que sin duda es la presencia de la Virgen. Por eso yo digo que, aunque no haya sido todavía declarado, probablemente en un futuro será como declarado oficialmente como santuario. El santuario es un lugar donde Dios se manifiesta y donde la Virgen está presente. En este caso, es más allá de que tenga o no tenga, a veces relacionamos con un edificio, con una basílica, qué sé yo, pero tenga o no tenga, así sea que haya solamente árboles, estando la Virgen presente, y si Dios está presente y obrando allí, ese es un lugar santo y ese es un santuario. Muchas gracias, María Angélica. Yo creo que no deja de ser un dato realmente muy importante, esta permanencia de la fe a pesar de los siglos prácticamente, como en la cruz se puede palpar esa fe, ¿no? Hasta el día de hoy creo que los que vayan por primera vez lo van a poder sentir, ¿no? Ahí la fe no solamente se vive, sino se siente, y más todavía cuando uno llega hasta el templo parroquial y puede ver a la imagen de la Virgen, que realmente es una obra de arte, ¿no? Bueno, Padre Aníbal, te pregunto porque hoy me hicieron esa pregunta. Gran duda. ¿Qué pasa si llueve, Padre? ¿Desde dónde caminamos? ¿Llevamos botas de goma? ¿Llevamos kayak? Eso transmito una pregunta que me hicieron hoy. Sí, es un tema que ya está rondando un poco las dudas de todos los organizadores. El deseo es que no llueva, rezamos para eso, pero bueno, la naturaleza dirá. En principio, si llueve, intentaremos peregrinar solamente por asfalto desde el monumento a la Madre, que es la avenida principal, la intersección entre la calle de entrada, desde la capilla hospital, que es todo el casco urbano. En caso de una lluvia muy intensa, entonces, y los que vengan, porque seguramente si la lluvia es muy intensa se van a replegar muchos peregrinos porque no van a embarcarse en la peregrinación. Bueno, entonces simplemente nos convocaremos en el templo parroquial adentro para hacer directamente la misa. Pero en principio no es que se suspende todo y no se hace. Hasta ahora es así. Si tenemos alguna otra información de que se trasladaría la fecha, vamos a informar. Hasta ahora, Monseñor Gustavo tampoco me dijo nada de traslado de fecha. Así que esas serían las opciones. Se me viene a la mente una anécdota de cuando escuché en Liebig, una abuelita también a la salida de una procesión, que empieza a llover y bueno, alguien quiere como replegarse ante la lluvia y la abuelita dice, pero padre, no somos de azúcar, así que salimos con la procesión en la lluvia. Bueno, creo que podríamos decir lo mismo, ¿no? A ver, que se animen los peregrinos a llegar hasta la cruz, ¿no? Bueno, cedo la palabra a alguien del equipo diocesano y podemos ir cerrando este momento. Bueno, agradecemos a todos la presencia, el compartir, al Padre Javier, que también nos brindó, como yo le decía hoy, a María Angélica y al Padre Aníbal también presente. Bueno, la riqueza de ese compartir y también de esa escucha, como decía Sergio, ya fue en el corazón, ahora ojalá que también el tiempo nos colabore, pero aún que llueva, que nos encontremos en cuerpo y corazón ahí en la cruz. No sé si el Padre Javier o el Padre Aníbal nos puede dar una bendición final, también encomendando este gran encuentro diocesano
y a la vez también encomendándonos a la María, a la Virgen de Acaraguá, y que el tiempo también nos acompañe. Creo que la mejor bendición será recibir del Padre Párroco donde está la Virgen, así que nos puede dejar la bendición de la Virgen si es que el Padre tiene señal, si está muy bien ahí. Así que bueno, gracias a todos los que han participado y con la gracia de Dios nos encontraremos entonces en la segunda peregrinación en la cruz y nos disponemos para recibir la bendición del Padre Aníbal. Ponemos en manos de Dios todas estos buenos propósitos, estos deseos del corazón de encontrarnos con Dios a través de la Virgen María. Queremos expresar también que queremos conocerla mejor, amarla más, para que nos conduzca a Dios con ese corazón que tiene la Virgen María que tanto quiere a Jesús. Y por eso nos ponemos en sus manos para que interceda por los frutos en el corazón de cada peregrino y por los frutos de la peregrinación en toda la diócesis. Le rezamos juntos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. y bendito es el fruto de tu Santa vientre. María, Madre de Santa Dios, María, ruega Madre por de nosotros Dios, ahora y a la hora por de nosotros nuestra muerte. pecadores, Amén. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y por intercesión de María de la Asunción de Acaraguay en Bororé, reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. María de la Asunción de Acaraguay en Bororé, ruega por nosotros. Muchas gracias. Y Acá los esperamos en la cruz. muchas gracias, muchas gracias. Traigan botas y paraguas.